Bueno, acá continuamos con el curso. Para ver esta parte y para seguir adelante de manera sólida, tenemos que tener fuertes conocimientos de programación orientada a objetos. Es decir, conocimientos de clases, interfaces y herencia. Bueno, en modo similar que el cuerpo humano, en todo sistema es importante definir claramente cuáles son sus límites externos. Es decir, qué va a formar parte del sistema y qué no va a formar parte. Una vez que dimos ese paso, tenemos que identificar los subsistemas que compondrían a nuestro sistema. Y dentro de cada subsistema van a surgir responsabilidades específicas que cada subsistema debe cumplir para que en forma articulada todo el sistema funcione. Es decir, que haciendo una analogía con el cuerpo humano, así como el cuerpo humano está conformado por una cantidad grande de células, nuestro sistema va a estar conformado por una gran cantidad de clases, pero cada clase va a tener una responsabilidad específica de acuerdo al subsistema en el cual se encuentre. Por ejemplo, cuando tomamos los órganos del cuerpo humano, los pulmones tienen como objetivo oxigenar la sangre y el hígado elimina las sustancias tóxicas. Entonces, la organización celular que tengan estos órganos debe ayudar a cumplir esta función. En cuanto no ayudan a cumplir esta función, se puede considerar un tumor. Es decir, nuestras clases deben estar adecuadamente cumpliendo la función para la cual se ideó el subsistema en el cual están, en el cual pertenecen. Entonces, para lograr todo esto y construir una aplicación sólida, necesitamos conocer y entender bien cuáles son los subsistemas o capas en los cuales se basa nuestra arquitectura y cuáles son las responsabilidades de cada capa. Acá les presento las capas que nos propone DDD. Son 5 capas y vamos a estar dando una revisión rápida de cada una para después en futuros cursos, en futuras lecciones, vamos a estar viendo más en detalle. En estas líneas se puede ver la interrelación que hay entre ellas. Por ejemplo, podemos ver que application depende de domain y así sucesivamente vamos a ver distintas dependencias. Lo que me interesa es que de acá que se observe es que domain es una capa independiente que no depende de otras capas y todas las otras capas dependen de domain. ¿Por qué? Porque domain, siguiendo con la analogía del cuerpo humano, sería el cerebro, porque es la capa más importante en la cual justamente DDD, Domain Driven Design, pone el mayor énfasis. Ahí es donde se debe capturar todo el conocimiento del sistema, las reglas de negocio, las entidades y las abstracciones fundamentales del sistema. En esta capa se van a ver conceptos como Factory, Specification, Entity, Object Value, varios patrones que vamos a estar viendo en futuras lecciones. La capa de presentación quizás es la más fácil de entender, es donde se va a volcar toda la lógica de presentación e interfaz de usuario, la user interface. Tiene que ser una capa relativamente pequeña para poder, o sea, debe ser una capa fina sin lógica. En la capa de repository vamos a encontrar todos los objetos que realizan el acceso o ayudan a realizar el acceso a los datos. Puede ser acceso a una base de datos local, como efectivamente hoy en día se está haciendo, o una base de datos remota. Después tenemos la capa de infraestructura, donde vamos a encontrar utilidades, acceso a hardware, funciones de uso común. Más adelante vamos a estar hablando del Framework 3. El Framework 3 se ubica de manera lógica, o sea, de acuerdo a la arquitectura DDD,
se ubica dentro de lo que sería esta capa. Aunque vamos a ver que físicamente está en otra DLL. La capa de aplicación quizás es una de las que tiene mayor complejidad de entendimiento, ya que cumple diversos roles, pero principalmente coordina las entidades que existen en domain para que sean aprovechadas por la presentation. También articula las transacciones que se realizan contra el repositorio y a través de la capa de infraestructura puede lograr el logueo de la aplicación. Ahora vamos a ver las capas ya en el código. Por lo que pueden ver, los proyectos respetan el nombre de las capas dadas en DDD, así que existe una relación uno a uno con las capas, salvo el caso de Domain Reports, que es una capa que después voy a estar explicando. Pero es básicamente una extensión de domain. Tenemos la capa de aplicación, la capa de domain, domain reports, infraestructura transversal, presentation y repository. Esto fue todo por esta lección. Vamos a seguir hablando más sobre las responsabilidades propias de cada capa en lecciones siguientes.